Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. En este 18 de noviembre reflexionamos desde el segundo libro de los Macabeos, capítulo 6, 18 al 31. Eleazar, uno de los principales maestros de la ley, de edad muy avanzada y de noble aspecto, fue forzado a abrir la boca para comer carne de cerdo, pero él, prefiriendo la muerte honrosa a una vida infame, marchó voluntariamente al suplicio, después de haber escupido la carne, como deben hacerlo los que tienen el valor de rechazar lo que no está permitido comer, ni siquiera por amor a la vida. Los que presidían este banquete ritual contrario a la ley, como lo conocían desde hacía mucho tiempo, lo llevaron aparte y le rogaron que hiciera traer carne preparada expresamente para él y que le estuviera permitido comer. Y así continúa esta historia. Eleazar, como ejemplo, queridos amigos, pero también como ejemplo para muchos de nosotros. Ahora estamos en este capítulo, semana 33, de nuestro tiempo ordinario. Entonces las palabras, las lecturas, la palabra de Dios nos está guiando y nos está haciendo esa pregunta esencial y fundamental. Allí bajo por anduña y en la fidelidad, en el seguimiento de Jesucristo. ¿Son verdaderamente fieles a la palabra del Señor? Esto que estaba prohibido, ciertamente que este es un símbolo, simplemente hay pocureru o y catupare un, y catupare u, etcétera. Eso, entonces, queridos amigos, es simplemente una simbología muy importante para nosotros, porque mañana, ¿cuál es el pedido de Dios en nuestra historia, en nuestra realidad? Esto es lo esencial y lo fundamental. Y entonces aquí te pone como ejemplo a Eleazar, ¿verdad? Porque Eleazar, siendo ya anciano, ¿verdad? Él, en este camino de su experiencia, queridos amigos, y él por la ley lo tenía prohibido. Pero él dice, es capaz de escupir, entonces es un deú, da humo. Y entonces le cuesta incluso la vida, el martirio, queridos amigos. Mártir en griego significa testimonio, es decir, testimonio para la juventud, testimonio para la sociedad. Upea ñande en guanajina, porque ñande muchas veces da ñande antes en la donde la dólar mi upebe o moi vende yurure mo te ande bolsillo. La pesa ante ñande ya da ya quase sino que ñañe vende, hoy coñande vende patria, hoy coñande vende religión, hoy coñande cualquier cosa. Y aquí, sin embargo, es una lucha, y el libro de los Macabeos nos va a enseñar a resistir a todo aquello que puede corromper el corazón del hombre buscando otros intereses. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.